Bendecimos el nombre del Señor, su misericordia es maravillosa. Qué hermoso poder estar con ustedes y qué maravilla que el Señor nos dé la oportunidad de poder estar aprendiendo y aprovechando al máximo este tiempo para crecer en nuestros matrimonios, nuestra familia, y que el nombre de Dios en nuestros hogares pueda ser glorificado. Y quisiera que hiciéramos una oración pidiendo al Espíritu Santo de Dios que Él sea el que nos ministre, nos enseñe lo que cada uno de nosotros necesitamos aprender. Amado Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias. Tú eres el Dios de toda misericordia y de toda bondad. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros. Tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu presencia, Señor, está con nosotros y que tú nos estás guiando a toda verdad en el nombre de Jesús. Oro por cada hogar, cada familia, Señor, que está siendo representada a través de esta transmisión, Señor, y de las que se unirán más adelante para poder aprender de ti, Señor, y edificar sus matrimonios. Hoy bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a continuar esta serie que hemos venido hablando acerca del matrimonio y de esos poderes sobrenaturales que son desatados en el matrimonio y que no los tienen otros tipos de uniones. Y yo quiero leer para ustedes allí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 10. Y dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, hemos venido hablando acerca de dos poderes sobrenaturales maravillosos que surgen en el matrimonio, que son dados de parte de Dios para el matrimonio, y es el poder de la verdad y el poder del amor. Dos poderes sobrenaturales que deben ir juntos. Y hemos hablado que la verdad que no va acompañada de amor echa a perder la unión, porque se va a volver es como una crítica, como una condenación, como el dedo señalador. O el amor sin sinceridad es una mera ilusión de unión. Recuerde que en el matrimonio, dice la Biblia que es un misterio, es algo sobrenatural de parte de Dios, que Dios de las dos personas hace una, y realmente esa ayuda idónea, ese complemento que Dios te ha dado, es la persona idónea. Tiene todo el talante, todas las características, todo lo que cada uno de nosotros necesitamos para ese proceso que Dios tiene con nosotros, que es llevarnos a la imagen de Cristo. Y es por eso que Dios nos permite ese enamoramiento, ¿verdad? Eso de que sentimos que no vamos a poder vivir el uno sin el otro, porque es allí el mejor lugar donde Él puede revelar esas cosas que tienen que ser cambiadas y transformadas, pero que necesitan ser tratadas en amor. O sea, no puedo ocultar la verdad, no puedo disiparla porque Dios me pedirá cuenta de ella, pero tampoco puedo ser ahí un dedo señalador, condenador, porque tampoco va a surgir ningún efecto. Entonces, lo uno sin lo otro no funciona. Cuando yo permito que
solo surja el poder de la verdad. Sin el poder del amor, pues realmente no va a haber, como dice por ahí, cuerpo que lo resista, ¿verdad? O sea, no va a haber no va a surgir el efecto por el cual Dios permite ese poder de la verdad. Realmente en el matrimonio es donde a uno se le revela lo más escondido del corazón, todo aquello que tiene que ser mejorado, renovado, pero eso no es para que el cónyuge se desilusione o cree que tomó tal vez una decisión incorrecta. Bueno, tal vez sí, de pronto fuimos un poco necios o la persona fue un poco necia al tomar ciertas decisiones, pero cuando las dos personas se unen bajo el vínculo del matrimonio, Dios opera su poder en esa unión. Y entonces Él comienza a desatar esa verdad, a que salgan a flote esas cosas que necesitan ser tratadas, pero también está allí el poder del amor fluyendo para que la verdad en amor pueda surgir ese efecto. De lo contrario, se va a generar un estancamiento, o sea, el matrimonio no va a cumplir parte del propósito por el cual Dios lo estableció, y es que crezcamos en ese proceso de parecernos a Jesús. Una de las condiciones de Dios en el matrimonio es que esa persona que Dios colocó junto a mí, yo tengo un trabajo con esa persona y una responsabilidad, y es presentarla más santa delante de Dios. Y realmente usted dice, pero es que yo creo que ha estado pensando y ha estado trabajando durante estas semanas acerca de esto, y usted dice, pero es que ¿cómo hago para tener como ese balance, ese talante entre la verdad y el amor, para que ese poder de la verdad no me afecte y me lleve a desilusionarme o a caer en una actitud crítica, condenatoria, o ese poder del amor no me lleve a querer ignorar cosas que tienen que ser tratadas? Bueno, la única solución, y es el poder del cual vamos a hablar hoy, y el pasaje que leíamos allí en Efesios, pues nos revela ese poder, que es la gracia. La gracia, la experiencia de la gracia mediada por la persona de Jesús es lo que hace posible que dentro del matrimonio surja el perdón. O sea, no es fácil descubrir ciertas verdades que muchas veces son muy fuertes, tanto para el que tiene que reconocer como el que tiene que ver esa verdad, a menos que en nosotros fluya el perdón. Pero ese perdón proviene de Dios, que nos ha perdonado para poder generar ese proceso que Dios quiere que tengamos. Solo si somos capaces de perdonar para el que descubre la verdad y de arrepentirse para el que tiene que ser tratado a través de esa verdad, es que podrán ir de la mano el amor y la verdad. Se requiere que el cónyuge que descubre la verdad en su cónyuge tenga esa unción o esa gracia del perdón. Y la persona a quien se le descubre esa verdad también fluya en la gracia del Señor para arrepentimiento. Porque la idea no es descubrir la verdad y ya y las cosas queden así. No, recuerde que Dios está trabajando en nosotros todos los días, llevándonos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y uno de los instrumentos más cercanos que Dios ha colocado para ayudarnos en ese proceso es nuestro cónyuge. Y este poder de la gracia, que es el tercer poder, dijimos que íbamos a hablar de tres poderes que fluyen en el matrimonio, que es el poder de la verdad, ya hablamos de él, el poder del perdón, del amor, y hoy vamos a hablar del poder de la gracia. Y este poder de la gracia es el que permite un equilibrio. Sin el poder de la gracia, el poder de la verdad y del amor no pueden combinarse. Es imposible, es imposible. Y allí el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo a sus discípulos, y esa enseñanza pues es para cada uno de nosotros, y les dijo: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay matrimonios que han llegado como a un estancamiento en este proceso,
como que iban muy bien, iban creciendo mutuamente, estos poderes estaban fluyendo en sus matrimonios, pero de pronto alguno de los dos tomó la decisión, tal vez no en lo profundo del corazón, pero lo declaró con la boca y esto es un principio que tenemos que tener muy en cuenta. Realmente el poder de las palabras a veces lo subestimamos. A veces creemos que, ay, es que yo lo dije por molestar, ahí era tomando del pelo. Pero recuerde algo, hay dos reinos que operan en el mundo, el de Dios, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, el de Satanás. Cada uno de estos dos reinos se activa por la palabra declarada. Cuando usted habla conforme a las palabras de Dios, la palabra del Señor nos dice que Él apresura a sus ángeles para que ejecuten esa palabra. Pero cuando nosotros hablamos palabras necias, también Satanás, o con esto activamos el reino de las tinieblas y Satanás apresura a los demonios para que la ejecuten. Y hay muchos matrimonios que se han estancado debido a esas palabras ociosas. Por eso el Señor dijo que de toda palabra ociosa que nosotros habláramos, de toda, dice, no de unas, no de las que dije en serio, no, de toda palabra ociosa. ¿Y cuál es la palabra ociosa? Normalmente esa que decimos por molestar, ay, era tomando el pelo, ay, eran mentiras. Recuerde, Satanás no es omnisciente, Satanás no conoce la intención con que usted y yo decimos las palabras, Él las toma literales, tal como usted las dice, Él las asume. Y eso pues es una bendición tremenda porque el Señor dice, ustedes en mi nombre echarán fuera demonios. Tal vez usted por dentro esté muerto del susto, muerta del susto, pero usted lo dice y Satanás no sabe que usted está muerto del susto a menos que lo diga. Usted lo declara con autoridad y Él tiene que retroceder, él es resistido, Él tiene que huir por la palabra que usted lanza, pero igual sucede cuando decimos palabras necias, palabras ociosas, de lo que menos queríamos era que eso se cumpliera, pero no tuvimos en cuenta que con esas palabras activamos el reino de las tinieblas y ese reino se volvió en contra nuestra. Y muchos cónyuges le han dicho a su cónyuge, yo eso no se lo perdono nunca, o yo jamás le vuelvo a perdonar. Imagina, el Señor dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres o a las mujeres nuestras ofensas, Dios tampoco nos perdonará. Yo no sé hasta qué nivel nosotros podamos pensar que no vamos a necesitar más del perdón del Señor. Y muchas personas se han atado, es que yo eso no lo vuelvo a perdonar, yo no le vuelvo a perdonar nunca jamás. O sea, eso es una ociosidad, eso es una palabra demasiado necia a la cual se le da un derecho legal a Satanás de endurecer su corazón, de volverle una conciencia dura, de no ser capaz ni siquiera creer que debemos pedir perdón. Y Jesús nos advierte que no es posible orar en verdad con espíritu de discordia. O sea, a tal punto, y a veces tomamos esto a la ligera, a veces discutimos con alguien, nos enojamos con alguien, nos emproblemamos y llegamos a la iglesia como si nada. Llegamos a orar como si nada, llegamos a veces a servir en un ministerio como si nada hubiera pasado. Mire, eso es impresionante. O sea, el Señor dijo que eso era imposible, que eso no era posible. O sea, ese servicio no llegará, esa oración no pasará del techo. Porque si yo no me he reconciliado con mi hermano, pues tampoco estoy reconciliado con Dios. Y si no estoy reconciliado con Dios, en mi humanidad yo no puedo llegar a la presencia del Señor. Por eso el Señor dijo que antes de orar, lo primero que teníamos que hacer, y era algo necesario, indispensable, era la reconciliación. Y esto significa que nunca podremos confrontar a la persona que nos ha hecho un mal. No, no quiere decir eso. Porque alguien dirá, bueno, entonces, mejor dicho, si mi cónyuge haga lo que haga, entonces simplemente yo no puedo decirle nada. No, porque es que a veces ignoramos o a veces asimilamos que decirle la verdad a alguien es odiar o es estar enojados, ¿no? Por eso la Biblia nos insta a decir la verdad en amor, pero como decimos ahorita, eso solo es posible a través del poder de la gracia, donde yo que he sido perdonada por Dios, en mí ha fluido esa gracia, en mí ha fluido ese amor,
en mí ha fluido esa verdad a causa de Cristo y tengo la capacidad de perdonar. O sea, para una persona que no fluya en la gracia, en conocer la verdad de su cónyuge, va a ser muy duro si no es capaz de perdonar. Y para el cónyuge a quien le es manifestada esa verdad que estaba oculta, o sea, sale a la luz lo que tenía oculto, si no fluye en la gracia para arrepentirse, pues esto solamente nos va a llevar a un conflicto. Pero es ahí donde debemos entender, y algo que el Señor me daba hoy, era eso, o sea, los creyentes de algo que no podemos sufrir es de falta de amor. Porque la palabra del Señor dice que desde que el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros, del día que creímos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él dice la Biblia que nos dio un espíritu nuevo y puso su espíritu dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios que Él ha colocado dentro de nosotros, derramó ya todo el amor de Dios en nuestro corazón. De un desequilibrio emocional del cual no debe sufrir ningún creyente es de falta de amor. Realmente usted y yo tenemos suficiente amor para perdonar cualquier cosa, así como Cristo nos perdonó. Pero esto no significa, porque muchas personas malinterpretan el poder, esa gracia de Dios, y creen que el manifestar la gracia de Dios o el manifestar el amor de Dios, entonces yo no puedo decirle a nadie o no puedo confrontar a nadie acerca de las cosas malas o de las cosas que tienen que ser corregidas. Pero realmente esto no es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Son muchos los versículos en la palabra del Señor donde se nos indica la necesidad de confrontar el pecado de mi hermano. Y si Dios me insta y me responsabiliza de confrontar el pecado de mi hermano en Cristo, ¿cuánto más de mi cónyuge? Cuando mi cónyuge es el instrumento de Dios para ayudarme en ese proceso de santificación, de parecerme a Jesús, y yo soy el instrumento de Dios para mi cónyuge, para ayudarle a mi cónyuge en ese crecimiento y en ese proceso de santificación en su vida. Y por ejemplo, allí en Mateo capítulo 18, versículo 25, el Señor Jesús dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, no dice, ay no, el amor de Dios no le diga nada. No, ve y repréndele, porque ese pecado no es solamente contra ti, es contra Dios también. Y si yo amo a mi hermano, debo amarlo a eternidad. Y si es un pecado, yo no puedo permitir que esa persona pase como si nada hubiera hecho. Incluso muchos creyentes, cuando un hermano en Cristo le confronta, se enojan y le dicen: es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. Pero realmente la Biblia, y no es, claro que es que hay hermanitos que parece que solo tuvieran el don dicen que solo tienen el don de la exhortación y van vaciando a todo el mundo. No, realmente tengo que hacerlo en amor. O sea, yo voy a confrontar a mi hermano no porque le esté reclamando por mí, sino porque eso le está rompiendo la comunión, eso le está distanciando de Dios. Y si Dios me permite a mí ver el pecado de mi hermano, tengo yo la responsabilidad, no otra persona. Y el problema es que a veces no actuamos como el Señor indica en su palabra. Entonces vemos el pecado de mi hermano y lo que hacemos es comenzar a difamar con el uno con el otro del pecado de mi hermano. Y eso es difamación y eso es pecado. Pero también es pecado, no, yo vi, pero yo no vuelvo a decir nada. Y he visto a muchos hermanos en esa actitud y luego uno ve cómo van menguando espiritualmente porque tomaron la actitud: así yo vea lo que vea, yo no vuelvo a decir nada. No, mi responsabilidad es que si Dios me permite ver el pecado de mi hermano, yo tengo que llamarlo. Es una responsabilidad que yo tengo con mi hermano. ¿Por qué? Porque es que pertenecemos al mismo cuerpo. Mi hermano y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y si yo permito ese pecado en el cuerpo de Cristo, eso es como que usted se dé cuenta de que en su cuerpo se está generando una infección y usted no dice nada. ¿Qué va a pasar? A la vuelta de 3, 4 días ya todo el cuerpo tiene fiebre, ya todo el sistema está alterado y ya puede llegarse a presentar infecciones en órganos muy sensibles que pueden llevar incluso hasta la muerte, ¿verdad? Y el médico que dice: oiga, no sea tan irresponsable, ¿cómo dejó avanzar esto? Entonces lo mismo Dios nos dice, o sea, no tengamos una actitud irresponsable de que mi hermano peca contra mí,
perdón, peca contra Dios y peca contra mí, yo me doy cuenta y hago caso omiso de eso. También allí en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, la verdad fue descubierta y usted se dio cuenta. Hay hermanos que son ojos y yo siempre he dicho, ¿qué culpa? ¿Qué culpa? A nosotros no nos preguntaron qué queríamos ser en el cuerpo de Cristo. Hay unos que son ojos, otros son oídos, otros son boca, otros son manos. Hay hermanos que no ven nada de otros. Y hay otros que parece que los llamaran cuando otra persona está cometiendo actitudes pecaminosas. Bueno, cada uno tenemos que ocupar la parte o la función por la que fuimos colocados en el cuerpo del Señor. Pero muchas veces dejamos ¿qué tal? Y nos damos cuenta del pecado y tal vez vemos sirviendo a ese hermano, a esa hermana, ¿qué tal? Allá lo tienen sirviendo y mire, en lo que anda, cuando quien tiene la responsabilidad o la autoridad sobre esa persona no sabía de que esa persona estaba en esa actitud. Pero usted que lo vio, usted es responsable delante de Dios de permitir que esa persona sirva en pecado. Porque usted vio y usted es responsable. La Biblia te hace responsable de la falta de ese hermano, de esa hermana, al no proceder como la palabra del Señor nos insta. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, porque es que a veces nos metemos en líos y por eso llegamos a decir, porque lo que hacemos es una actitud no de mansedumbre, sino de condenación, de denigración, de machacar al hermano, pero no movidos por el amor. Recuerde que lo que permite que la verdad y el amor estén en una balanza que permita la santificación de mi hermano, o sea, eso opera en el matrimonio a mayor escala, pero también en el cuerpo del Señor, es la gracia. Y recuerde, usted y yo hemos recibido la gracia del Señor. Usted y yo fuimos perdonados sin merecerlo, por lo cual usted y yo somos los que tenemos del Espíritu de Dios en nuestra vida la capacidad de restaurar a mi hermano con un espíritu de mansedumbre. ¿Cómo funciona el espíritu de mansedumbre? Dice, considerándote a ti mismo. Por eso la regla de oro es lo que decimos normalmente, pongas en los zapatos del otro. Haga con el hermano lo que a usted le gustaría que hicieran con usted. Recuerde que la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Nadie está exento de fallar, de caer. ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran en caso de que no fuera mi hermano, sino yo? ¿Qué esperaría yo de mi hermano? Es la mejor manera de saber cómo actuar. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Recuerde que mientras estemos aquí en este estuchecito, somos vulnerables. Somos vulnerables, vamos a ser tentados. Muchas veces con la ayuda del Señor venceremos, pero en otras veces tal vez no. ¿Y cómo me gustaría a mí que me trataran? Que fueran y le contaran a todo el mundo, que me despellejaran delante de todo el mundo y yo no me enterara. Dios que nos hizo, Dios sabe cómo funciona. Entonces, el hecho de no hacerlo correctamente es lo que a veces nos lleva a situaciones problemáticas. Yo pienso que cuando una persona ha sido testigo ocular de algo y se lo dice a la otra persona, es que yo lo vi, ahí no hay lugar a decir que fue un chisme, no, yo lo vi y no me lo puede negar, ¿verdad? Pero mi deber no es acusarle. Yo estoy aquí, si Dios me permitió ver eso es porque Dios sabe que en mí hay la capacidad de ayudarle a restaurarse en esto. Lógico, vuelvo y le digo, no es ignorar, o sea, no es irnos en puro amor a tal punto de dejar, o sea, y eso no es amor, porque la Biblia dice, el padre al hijo que ama lo disciplina. Dios al hijo que ama lo disciplina. Si yo amo a mi hermano, a mi hermana en Cristo, pues yo no puedo dejarlo en esa actitud. Tal vez lo vi o me di cuenta que entraba a páginas indecentes. Yo no puedo dejarlo ahí, es mi hermano, es mi hermana. Y Dios me da la oportunidad de conocer y yo en amor, bajo la gracia que he recibido, debo confrontarle. O sea, eso es muy importante, eso es aprender como los malabaristas que manejan tres bolitas con dos manos solamente. Bueno, es aprender a medir entre el poder de la verdad, el poder del amor y el poder de la gracia, que es lo que hace posible que esos dos poderes funcionen. En la Biblia se nos dice que primero viene el perdón
y después la confrontación. Y yo pienso que ahí es donde a veces fallamos, alteramos ese orden y entonces llegamos llenos de ira, llenos de resentimiento, y esto se da mucho en los hogares, ¿verdad? Donde Dios más manifiesta ese poder de la verdad y del amor, en que nos sentimos atacados, heridos por algo, defraudados cuando el poder de la verdad fluye, porque a veces no es fácil asimilar ciertas verdades, no es fácil cuando somos confrontados en cosas que tal vez habíamos mantenido ocultas y que no queríamos que fueran descubiertas. Por eso algo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos recomienda es que nosotros seamos cartas abiertas, leídas de todo, o sea, no tengamos ahí como tantas cosas escondidas, no, a lo hecho pecho, y lo que va saliendo lo vamos tratando, y no dejar tantas cosas ocultas que algún día tendrán que ser confrontadas. Y con quien más Dios va a confrontar las cosas es con mi cónyuge. Y a veces en los noviazgos se ocultan muchas cosas sabiendo que en el matrimonio van a ser confrontadas. Y entonces a veces cuando esa verdad es confrontada, entonces nos herimos, y con esa rabia y ese dolor y esa decepción vamos a confrontar las cosas. Ahí no funcionan, porque estamos operando en la carne, estamos operando bajo nuestro dolor, de pronto estamos en una actitud de venganza, y así las cosas no van a funcionar. Por eso lo primero que debo hacer es el perdón. Y hay muchas personas que dicen, pero es que yo no soy capaz de perdonar. Bueno, yo tampoco. En nuestra capacidad humana, por eso esto requiere de una gracia que está fuera de nosotros, una gracia que viene de Dios, una gracia sobrenatural. Esto fluye en personas nacidas de nuevo. ¿Por qué? Porque es que el único que es capaz de generar ese perdón en nosotros es el Espíritu Santo. Lo que usted y yo tenemos que decidir es decirlo, ponernos en los zapatos del cónyuge. Y es una manera como que nos hace recapacitar un poco cuando estamos ofuscados, ofendidos por algo. Oiga, cambiemos el papel, hagamos de que yo fui la que estoy en esa crisis, o yo fui la que hice eso, o yo fui la que tuve ese comportamiento, o yo soy la que estoy teniendo esa actitud, y ¿qué espero yo de mi cónyuge? ¿Qué espero yo? Y de esa manera poderlo hacer. Entonces lo primero que tengo que hacer es perdonar, declarar, y vuelvo y le digo, perdonar no es pasar por alto el pecado, porque eso es un error. O sea, a veces creemos que el perdón es decir, aquí no pasó nada. No, yo perdono, pero confronto. O sea, ¿por qué? Porque no es contra mí solamente que se está faltando, no es contra mí solamente que se está pecando, es contra Dios. Y en mi amor que hay por esa persona, yo no puedo dejarlo en esa condición. Eso es como cuando yo veo una persona no salva, y ay no, para no ofenderlo no le hablo de Jesús. No, mi amor tiene que sobrepasar el amor propio, a tal punto que así la persona no me vuelva a hablar, pero yo le voy a dar testimonio de Jesús. Yo no sé si sea la última oportunidad que esta persona tenga. Yo no sé por qué Dios lo pone o la pone delante de mí. Y yo tengo un compromiso. Lo mismo pasa con mi cónyuge. O sea, el hecho de que Dios me haya permitido descubrir esa verdad no es para hacer caso omiso, porque eso nos va a llevar a un distanciamiento. Pero aparte de llevarnos a un distanciamiento, eso nos va a llevar a que no estoy cumpliendo el propósito de Dios, para lo cual Dios unió a ese cónyuge conmigo para ser transformado a la imagen de Dios. Y tal vez este orden nos sorprende, porque es que nuestra tendencia es confrontar para venganza y no para perdón. Y no para perdón. Y por eso Jesús ha puesto en nuestras manos la solución. Miren, nosotros los cristianos, conscientes de que la auténtica vida está en la gracia de Dios, estamos llamados en primer lugar a perdonar tanto al ofensor como las ofensas. Porque es que a veces decimos, no, yo perdoné la ofensa, pero no perdoné al ofensor. No, estamos llamados a perdonar la ofensa y a perdonar al ofensor, para después pasar a confrontar al ofensor. Y yo pienso que de esto nos falta mucho en el cuerpo de Cristo. O sea, a veces puro amor y a veces pura verdad y no resolvemos nada. No, tienen que ir las dos, la verdad, el amor, bajo la gracia, que es ese poder es el que mezcla la verdad con el amor a través del perdón. Un punto fuerte por eso del matrimonio es poder decir la verdad sin hipocresías, sin embajes, sin tanta envoltura. Pero una verdad que se diga sin ánimo de crítica, o sea, sin decir es que usted,
¿verdad? Sin pretensiones de superioridad, ¿verdad? De hacer ver que es que yo sí soy santa y usted no, o yo sí soy santo y usted no es santa, no. Y tampoco menospreciando a la otra persona. Y eso no significa que no nos duela. Eso no significa que no nos enojemos. O que tal vez la persona confrontada en el momento se enoje. Hay que dar esa opción, no es fácil. No es fácil que a uno le saquen, como dice por ahí, los trapitos al sol, ¿no es cierto? No es fácil que se le descubran esas cosas débiles en nosotros, y hay que darle la oportunidad al ofensor de que se enoje, tal vez darle un espacio como de que lo asimile, como de que lo mastique un poquito, ¿no es cierto? Pero cuando en nosotros no hay venganza, ya hemos hecho el proceso de perdón y ya estamos fluyendo, o sea, confrontar una verdad, pero en amor, con el único propósito de que esa persona mejore, sea mejor, cambie esa situación, porque eso le va a llevar a la desgracia, eso le va a llevar a enemistades, eso le va a llevar incluso a la cárcel, por ejemplo. Tal vez usted descubre que su cónyuge es estafador, ¿sí? Falsifica firmas, por ejemplo, hace cosas deshonestas y Dios se las pone así y usted lo descubre. O tal vez su cónyuge anda como dejándose llevar por un romance y precisos va y se le queda el Facebook abierto. Porque una de las cosas es que yo digo, entre parejas no deberías haber esa, lógico, la privacidad es un derecho que tienen los seres humanos, pero algo que si la palabra nos exhorta a hacer cartas abiertas, cuanto más como cónyuges. Y yo pienso que una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo es que nuestro cónyuge tenga acceso a nuestras redes o a nuestro teléfono, ¿verdad? Si no tenemos nada que ocultar, y yo no sé cómo personas manejan tantas cosas ocultas, yo pienso que eso es una carga demasiado pesada. Debemos ser personas, si tengo un problema, decir tengo este problema, estoy enfrascado o enfrascada en esto. Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Y cuando tengamos que decir la verdad, debemos habernos asegurado de haber perdonado. De lo contrario, vamos a entrar en choques, vamos a entrar en ofensas, vamos a entrar como en actitudes de venganza, como de sacarnos el clavito, ¿no es cierto? Y esto no nos va a llevar a lo que Dios quiere hacer a través de esa verdad que ha sido revelada. Por eso, y el hecho de que, por ejemplo, una persona, usted le diga la verdad y como que ni se mute, no exprese enfado, usted tampoco como que se moleste por nada, cuando tengamos que decir una verdad, pues no va a ser creíble, ¿no es cierto? Porque como que todo lo que lo dicen tomando el pelo, y a veces pasa eso, que hay personas que todo es tomando del pelo y todo lo vuelven fiesta, como dicen por ahí. Entonces cuando están diciendo la verdad nadie se las cree. O una persona excesivamente rígida, entonces cuando está tomando del pelo también todo el mundo cree que es en serio. Entonces la palabra del Señor dice hay que saber equilibrar, o sea, que yo piense que por decir la verdad mi cónyuge no se enfade, pues es normal que se enfada, es normal, y eso pues ayuda un poquito, o sea que al menos o sienta vergüenza, pero terrible que a alguien le descubran verdades graves y no ni inmute, ¿no es cierto? Eso como que usted dice, bueno, ¿era que se iba a cambiar o ya está tan acostumbrado, tan acostumbrada a eso que ni se inmutó de que yo me hubiese enterado de esa situación? Pero junto a todo esto, tiene que estar necesariamente presente y activo el perdón. Y si lo está, ese perdón, ese poder de la gracia, va a actuar como la sal en los alimentos, impidiendo que la ira se convierta en un rencor insalubre. O sea, sí, de pronto, uy, me molesté, pero ¿por qué me tuvo que mirar eso? ¿Por qué tuvo que llamar a la persona? Eso es normal que la persona reaccione, porque vuelve y le digo, usted ya lo descubrió, usted ya lo oró, usted ya lo perdonó, usted ya lo pensó muchas veces cómo lo iba a decir, de qué manera lo iba a decir, y si ya hasta pensó que me puede contestar y yo cómo le contestaría. Entre tanto, la persona que está siendo confrontada tal vez no tenía ni la más remota idea de que se le había descubierto algo, y tal vez en el momento se sienta como confrontada y reaccione un poquito agresiva,
pero ahí tiene que estar el perdón, ¿verdad? Se vuelve, digo, ser firme en el pecado porque no podemos ser livianos con el pecado, pero entender de que de mi parte yo he perdonado y estoy dispuesto a ayudarle. Lógico que hay personas que dicen, bueno, si me perdono, entonces venga, lo vuelvo a hacer. No, o sea, tiene que estar el carácter firme, o sea, eso es como el proceso del Señor con nosotros, sus hijos, en el proceso de disciplina. Primero nos enseña y usa muchas maneras de enseñarnos, como la palabra, el Espíritu Santo, los sermones, las enseñanzas, mis hermanos en Cristo, ejemplos de otras personas, pues todo eso es enseñanza. Pero viene también las circunstancias cuando como que hacemos oídos sordos a la enseñanza, entonces Dios empieza a generar circunstancias que empiezan a llamar la atención. Dios permite cosas en nosotros que empiezan a llamar nuestra atención para que tal vez atendamos a la palabra, lo busquemos a Él. Tal vez usted había abandonado la palabra y viene una situación de, no, Señor, yo me comprometo a leer tu palabra. Bueno, ¿verdad? Muchas circunstancias Dios va a permitir, pero si no, pues también va a venir el azote, que es el castigo, pero no es ese castigo de cobrármelas, porque realmente el pecado solo se paga con muerte, sino como cuando usted ya le toca usar la varita para que ese hijo atienda y reflexione, pero siempre movido por el amor, siempre movido por el amor. Lo mismo en nuestro proceso de santificación con nuestro cónyuge, o en nuestro cónyuge con nosotros. O sea, lo primero, listo, hay una actitud de amor. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Mire, vamos a la palabra de Dios dice esto, o sea, esto no es cosa mía. No es que yo sea una persona tan delicada, o no, es que esto es grave, la palabra del Señor lo juzga como algo grave, como un pecado, y estas son las consecuencias, ¿verdad? O sea, como cuando un discípulo cogemos y le decimos, mire, esto la palabra de Dios dice, la persona ahí no me importa. Bueno, entonces ya tendrá que generarse en circunstancias, ¿verdad? Entonces ya vamos a poner aquí, como quien dice, el lineamiento, ya vamos a poner aquí condiciones. Todo, vuelvo y le digo, tiene que estar movido por el amor, pero el amor no es tolerante al pecado. Dios nos ama y no nos tolera el pecado, ¿verdad? Dios no nos aplaude el pecado. Él va a tratar con el pecado porque es que el pecado me hace daño. Lo mismo yo debo ver en mi cónyuge. Yo no le voy a tolerar, bueno, entonces siga siendo mentiroso, o siga siendo mentirosa, o siga haciendo esto, o siga... No, porque mi compromiso que yo hice en el altar del Señor con mi cónyuge y con Dios y con mi familia es que yo iba a estar ahí en el proceso de santificación. Entonces no, como decimos por ahí, no voy a dar el brazo a torcer. O sea, voy a seguir trabajando y entonces va a pasar esto. Y si esto no, en amor, vuelvo y digo, por eso es necesario que el poder de la gracia se haya manifestado para perdonar. Usted lo haya orado, usted lo haya, para cuando usted hable con autoridad, pero sin sentimientos de venganza, sin hacer las cosas. Me la hizo, pues me las paga. Y he visto muchos hogares muy afectados e influenciados por el enemigo en esa área, porque en un momento de dolor se dijeron muchas cosas y dijeron, pues yo le voy a hacer lo mismo que usted me hizo para que vea cuánto le duele. Y la persona no se da cuenta cómo eso le abrió la puerta al enemigo. Por eso es muy importante. Dice, si mi hermano peca contra mí, rápido, perdónelo y vaya y confronte la situación. Vaya, pero si no, pues entonces vendrá una situación más dura, ¿verdad? Vendrán condiciones más fuertes, vendrá una disciplina más fuerte, porque no voy a permitir que ese pecado continúe. Yo no voy a ser tolerante con ese pecado, y el hecho de que le ame no es que le tolere el pecado, porque yo tengo que amarle a eternidad, aunque en la eternidad no vamos a estar casados, pero mi deber es llevarlo delante del Señor, o llevarla delante del Señor como una persona más santa y tolerarle el pecado. Y ahí es donde muchas parejas ponen a su cónyuge por encima de Dios y le toleran pecados a su cónyuge, incluso les permiten servir en la obra del Señor con pecados ocultos, y eso pues va a traer consecuencias sobre toda la familia, porque la palabra del Señor dice, el que encubre el pecado no prosperará. Por eso es muy importante que esté ahí el perdón, para que el perdón sea como esa sal que preserve si hay enfado, pero no voy a dejar que mi corazón se cargue. O sea, yo sé que la persona iba a reaccionar, mi cónyuge iba a reaccionar tal vez de esa manera, pero ya tengo el talante, ya sané mi corazón, le doy el derecho de que se enfade un poco, y las palabras que de pronto diga en ese momento no las voy a asimilar para mí, no voy a dejar que penetren en mi corazón, porque a causa de la gracia pues le estoy concediendo como que se enfade un poco, ¿verdad? Diga cosas, dándole tiempo para que asimile, pero le voy a seguir diciendo.
Eso es como las personas, hijos que cuando lo va a confrontar, entonces se enojan y bujen, a ver si ustedes desisten. Usted, no, papito, mamita, gruña, buje, haga lo que quiera, pero esto lo vamos a tratar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le amo y no le puedo dejar en esta condición. Por eso el amor y la verdad deben convivir en armonía, y algo que es posible en nosotros, porque nosotros, como humanos dentro de la institución divina del matrimonio, estaremos perdonando continuamente por la gracia de Dios que nos perdonó a nosotros. Realmente la fuente de la gracia es el haber sido perdonados por Dios. O sea, yo fluí en esa gracia, yo fui perdonado en esa gracia, yo fui aceptado por Dios en esa gracia, por lo cual en mí hay esa gracia para con mi cónyuge, para con mi hermano en Cristo. Y realmente, ¿qué hace falta para poder conocer el poder de la gracia? Si tal vez una de las razones por las que su hogar está en conflicto y pues han sido reveladas muchas verdades, pero usted no es capaz de perdonar, está teniendo problemas perdonando a alguien, yo creo que es en parte por estar pensando en su interior que usted es perfecto, que usted nunca haría eso. Eso es una de las cosas que no nos permiten perdonar, es creer que yo nunca haría una cosa de esas. Por eso es tan importante ponerme en los zapatos del otro, o sea, cambiar los papeles. Bueno, digamos que no fue él el que me hizo eso a mí, sino yo le hubiera hecho eso a él. ¿Cómo actuaría? ¿Cómo procedería? Pero a veces el creer que somos superiores a la otra persona es lo que hace que sea difícil perdonar. O sea, se nos olvida que nosotros también podemos ser tentados, que nosotros también, y vuelvo y le digo, eso no es para tolerar el pecado, sino para tratar con el pecado. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto fuera yo la persona que me hubiera deslizado en esa área? ¿Qué esperaría de mi cónyuge? ¿Cómo me gustaría que me tratara? No para que me tolere el pecado, sino para poder proceder según la gracia de Dios a favor de mi cónyuge. Por eso si desdeñamos a los demás por sistema, o sea, porque yo creo que yo soy perfecto y yo esto no lo perdono ni al día de la muerte, yo nunca le hubiera hecho eso a usted, ¿verdad? Eso va a ahogar el amor. Lo único aparente entonces va a ser la crítica y desde luego pues va a ser algo destructivo. O sea, si la verdad no está fluyendo en amor, lo único que vamos a hacer es daño. Y para poder hablar la verdad en amor, hace falta no solo humildad en los sentimientos, sino un genuino caudal emocional como fuente de gozo interior y de confianza en uno mismo. O sea, ni me tengo que creer por encima de mi cónyuge, de que yo nunca fallo, a mí nunca me va a pasar eso, yo nunca voy a hacer eso, pero tampoco estar infravalorados, creer que no valemos nada o despreciarnos a nosotros mismos. Creer que eso va a ser un mundo de tener contenta o contento a mi cónyuge, o tener una buena disposición de mi pareja, creer que no soy nada, que soy lo peor del mundo. No, eso realmente va a ser imposible soportar el mínimo enfado por parte de mi cónyuge. O sea, cuando yo siento que lo que a mí me da valor es mi cónyuge, que yo sin mi cónyuge no soy nada, no valgo nada, entonces cualquier mala cara que haga la persona, eso para usted es como una puñalada en el corazón, como que a usted le acabó la razón de ser, como que usted ya no vale la pena vivir. Y es por eso que usted ve personas que cuando su cónyuge les reclama algo, se enoja por algo, incluso coge la maleta y se larga, la persona quiere suicidarse, quiere quitar la vida, le acaba la razón de vivir. Yo pienso que de todo en la vida es lo más duro, eso es más duro que el cónyuge, incluso que el cónyuge se muera. Es que la persona coja la maleta y se vaya y quiera tirar todo por la borda, pero aún así yo debo entender que hay alguien más grande que mi cónyuge, que es Dios, y que Él es el que me sostiene, y que Él es el que está ahí, y que Él es el único que me va a dar las fuerzas, y que Él es el único que que va conmigo a eternidad. Entonces ni debo creerme superior de que yo nunca voy a fallar y por eso no le perdono, ni debo creerme que no valgo nada a tal punto que tengo que permitir lo que sea sin confrontar. O sea, tengo que tener un equilibrio. Recuerde que usted y yo estamos en Cristo Jesús. En cuanto a mis hermanos, pues debo verlos superiores, pero no creer que yo no valgo. O sea, yo tengo que
saber el valor que yo tengo en Cristo y que Cristo está de mi parte y que yo estoy ahí junto a mi cónyuge para representar a Jesús y para ayudar a mi cónyuge a crecer en esta gracia, y no quiere decir eso que entonces no, como yo siento que no valgo nada, como a mí lo que me da valor es mi cónyuge, entonces yo le voy a tolerar todo el pecado, la inmundicia, toda la mentira, el engaño, porque entonces si no él se enfada. Y usted ve muchos cónyuges que han identificado muchas verdades de sus cónyuges pecaminosas, que hacen daño, que destruyen. Pero lo primero que le dicen es: pastor, pastora, ¿por qué usted no habla? Pero que él no sepa que yo le conté. Y uno dice: ¿y pero por qué? O sea, si eso usted sabe que le está haciendo daño a su cónyuge, ¿por qué él no puede saber? No, porque se pone bravo. Bueno, ¿y qué pasa que se ponga bravo? ¿Qué pasa que, ay no, terrible, porque entonces, o sea, ahí no está fluyendo el amor, o sea, está el poder de la verdad, pero está superior el poder del amor, pero ese amor alcahuete, ese amor que está, o sea, que amo a mi cónyuge más que a Dios, que amo que mi cónyuge esté conmigo, o sea, eso está por encima de pensar dónde va a pasar mi cónyuge la eternidad, cuántas cosas va a poder sufrir a causa del pecado, de vivir una vida tal vez doble, ¿verdad? O sea, eso no va a llevar al propósito que Dios tiene a través del matrimonio, que es revelar la verdad en amor por la gracia de Jesús. O sea, es terrible, pero yo voy a confrontar esto. Y es algo que Dios nos insta. Por eso dice: si tu hermano peca, ve y llámale estando tú y él solo. Si te oyere, has salvado un hermano. ¿Y cuánto más a tu cónyuge? ¿Cuánto más nuestro cónyuge? Si no te oyere, busca ayuda. O sea, no dice: ah, bueno, como no te oyó, ah, bueno, entonces piérdase, mira a ver qué va a hacer. No. Ve y llama a 2 o 3, no para que lo condenen, para que le ayuden a entender, para que delante de 2 o 3 personas conste la situación y una persona que sea imparcial tome una decisión. Lógico, no puedo estar llamando a cualquier persona. Tengo que saber que sean personas idóneas, personas de confianza, personas conocedoras de la palabra y personas imparciales, que puedan ver tanto las faltas del uno como las faltas del otro, y en la gracia y el perdón poder llevar a una concesión. Eso es como cuando usted tiene un pleito con alguien y dice: ahí ya se faltaron al respeto y se dijeron cosas. Para eso el gobierno creó los lugares de conciliación. Entonces un lugar como, incluso los lugares de conciliación pues se estiman que sean lugares un poco amenos, frescos, tranquilos, amables, para que allí se pueda, o sea, habiendo un tercero, pues haya más respeto, haya como un poco más de conciencia de lo que se está diciendo. Entonces, cuando yo hablo con mi cónyuge y las cosas no funcionan y terminamos en pleito, en contienda, debo revisar: ¿me estoy creyendo superior a mi cónyuge y estoy siendo irónico, haciéndole entender que es el peor pecador o la peor pecadora y que yo nunca haría eso? ¿O me siento tan de poco valor que entonces como que no, lo que usted diga, como usted diga, así sea algo pecaminoso? ¿Está faltando la gracia o no? Definitivamente aquí está imposible, vamos a buscar ayuda. Entonces dice: vaya 2 o 3 y delante de 2 o 3 conste toda palabra. Pero si aún así no, busque la iglesia. O sea, el proceso no lo puedo parar. Si no lo puedo parar con mi hermano en Cristo, menos con mi cónyuge, del cual Dios me va a pedir cuentas directamente. Pero realmente, cuando no hay confrontación, no hay perdón. O sea, yo no puedo, ay, ya perdoné, dejemos eso así. No, yo requiero que la persona me pida perdón. Y cuando nos ofendemos como pareja, es importante que el que ofendió pida el perdón y la otra persona declare el perdón. Normalmente en pareja, literalmente nos terminamos ofendiendo los dos. Entonces, los dos debemos pedir perdón y los dos debemos ofrecer perdón. Pero a veces hay cónyuges que están siendo quebrantados por la palabra, son sensibles al espíritu y le dicen a su cónyuge: perdóneme, que le perdone Dios. Pues sí, el cónyuge debe pedirle perdón también a Dios y eso es un proceso y Dios le perdone, pero él o ella también necesita su perdón, que usted lo declare en el nombre de Jesús, que usted le perdona. Recuerde que es en ese nombre, en el nombre de Jesús, yo le pido que me perdone por esto, y el cónyuge
fluyendo en la gracia de Dios, yo le perdono en el nombre de Jesús. Tal vez en el momento diga, no lo voy a decir de corazón, no lo siento, quiero que hablemos, necesitamos confrontar esto, que necesito que me diga la verdad, necesito que me diga toda la verdad, porque de lo contrario sería una hipocresía. Esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Esa es la confrontación. Ve y llámalo estando tú y él solo, no delante de los niños a todo grito diciendo de que mal se van a morir, no, con madurez. Llámense, díganse las cosas. A veces no tenemos el cuidado con nuestros hijos y en esa pelea los paganos son los niños. Esos seres que no queremos hacerle daño y es a los que más le estamos causando daño por la falta de madurez muchas veces en los mismos padres. Si vemos que las cosas ya han llegado a ese nivel, lo mejor es pedir ayuda. Como iglesia, usted cuenta con nosotros, los pastores, cuenta con sus líderes. Nosotros como pastores siempre estamos abiertos a la consejería. Pueden comunicarse a nuestros teléfonos al 642-0408 o pueden solicitar ahí a través de las redes una cita de consejería si la situación ya va a estos niveles en su hogar. Recuerde, aquí no es salir corriendo, eso es de cobardes, las situaciones hay que enfrentarlas. Por eso el deseo de afirmación a cualquier precio convertirá en nula la posibilidad de confrontación, aunque contradictoriamente a veces el amor se puede convertir en una traba para la verdad. O sea, el miedo que mi cónyuge se ponga bravo o mi cónyuge se ponga brava, el miedo que tal coja la maleta y se vaya, que tal nos separemos. O sea, ese exceso de temor va a hacer que la verdad no pueda ser manifestada, que no pueda ser tratada, y eso pues nos va a llevar a problemas graves. Por eso la conjugación del poder en amor y el poder en verdad, la forma equilibrada y facilitadora de cambio, necesita una dosis de profunda humildad. Y la humildad no es creer que yo no soy nadie, que yo no valgo nada, porque la Biblia dice que fui comprado a precio de sangre, que soy un especial tesoro, que soy nación santa, que soy la niña de sus ojos, que Él me ama con amor eterno. Humildad es entender que yo necesite de esa gracia de Dios y que mi cónyuge también necesita de esa gracia, que yo por mí misma yo no me puedo salvar, que yo necesito de un salvador, que yo por mí misma no puedo perdonar, pero el que vive dentro de mí puede ejercer ese perdón dentro de mí, que yo sin Dios nada puedo hacer, y es donde tendrá que estar asimismo presentes y operativos el gozo y la confianza. O sea, la humildad equilibra el gozo y la confianza. O sea, ya fui al Señor, solo Él pudo sanar mi corazón, pero el hecho de que mi corazón esté sano, yo no voy a faltar al amor de mi cónyuge, de dejarlo en esa situación. ¿Por qué? Porque entonces cada vez vamos a estar chocando en lo mismo y vamos a estar chocando en lo mismo y entonces no va a haber cambio, o sea, no va a surgir el propósito de Dios por el cual nos tiene unidos. Y tal vez usted diga, ay pastor, eso suena muy bonito, pero ¿de dónde voy a sacar todo esto? Bueno, la respuesta es clara y contundente. Tan solo fuera del mundo material, sin una ayuda externa, la naturaleza humana, en su naturaleza en que nacemos, es incapaz de alcanzarlo por sus propios medios. Sin la experiencia real de la gracia de Dios, el ser humano tal vez puede tener logros, un buen patrimonio, un buen capital, sobresalir en cierta área de su vida, pero algo que no podrá sin la gracia de Dios es ser humilde, porque la humildad está en la pobreza de espíritu, no en no tener ropa, no en no tener zapatos, no en no tener que comer, no en no tener casa, no en no tener nada en la billetera, sino en reconocer que somos y dependemos de Él. Y mucho menos ser capaz de que otros se porten mal con nosotros, se porten indebidamente y aún así en amor poder decir aquí estoy para ayudarle. Aquí estoy para que se levante. No voy a permitir que esto me venza. Voy a luchar en el nombre de Jesús por amor, porque te amo. Y eso no quiere decir que no haya disciplina. O sea, usted ama a sus hijos y los disciplina. Usted ama a su cónyuge y muchas veces tendrá que ejercer disciplina. Tendrá que poner condiciones.
Tal vez usted era esposo, le confiaba todas sus finanzas a su esposa, todo estaba a nombre de ella, ella tenía la clave de su cuenta y cuando usted dio cuenta hizo diabluras, literalmente. Está casi embargado todo, pues yo le perdono, venga, le enseño. O sea, fue más fiel con los demás que conmigo, pero devuélvame la tarjeta, cambio la clave, pongo los bienes, le pongo patrimonio de familia, porque esto no vuelve a pasar, esto no puede volver a pasar, eso es disciplina, ¿verdad? Eso es disciplina. Y otras muchas maneras de disciplinar que se pueden generar, porque Dios nos ama, Dios nos disciplina. Mientras que con las personas humildes, o sea, las personas que han reconocido a Jesús como Señor, que han reconocido que por sí mismas no se pueden salvar, tal vez sientan que hay un fracaso en la vida en el matrimonio, pero no eso les va a descorazonar, no eso les va a desequilibrar. Sabe que somos amados del Señor, que Él está con nosotros, que es un momento difícil tal vez que tenemos que pasar, pero tengo confianza, ¿verdad? No voy a pensar irme a tirar de un puente, a quitarme la vida. No, 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 es difícil, es duro, pero Dios está conmigo y el espíritu que Dios me ha dado no es un espíritu cobarde, es un espíritu lleno de poder, es un espíritu lleno de amor, es un espíritu lleno de dominio propio. Y si tal vez esta situación nos lleve a momentos muy críticos, muy difíciles de confrontación, no voy a ceder al pecado, voy a ser firme en lo que está pasando. Muchas personas dicen, no, es que mi esposo era esto, y ¿usted por qué nunca confrontó eso? O sea, ay no, porque es que me daba cosa que se pusiera bravo. O sea, el hecho que esté contento conmigo no puede estar por encima de que ese cónyuge se deteriore espiritualmente, se deteriore moralmente, y por el miedo a que se pusiera bravo conmigo nunca quise confrontar. Realmente el evangelio de las buenas nuevas, y pues esa es la idea por la que predicamos, es traer buenas nuevas de salvación, nos transforma de tal manera que ya no nos juzgamos con base en nuestra actuación en la vida, porque sabemos muy bien que Jesús tuvo que morir por nuestros pecados precisamente a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra deficiencia, que estábamos perdidos y que solo la muerte de Jesús pudo salvarnos. Pero su amor y su aprecio es tan grande que no dudó en morir por nosotros. Y es cuando hemos disfrutado de esa gracia que somos capaces de fluir en la gracia del Señor, reconociendo que así como Dios me ha perdonado y que cada día yo necesito de su perdón, también mi cónyuge requiere de ese perdón. Vuelve y le digo, no alcahuetería, porque es que a veces malinterpretamos la gracia, el amor con la alcahuetería. O sea, Dios me perdonó mis pecados, pero si yo sigo en pecado, Él va a entrar en un proceso de disciplina en mi vida. Y si tiene que llegar al castigo, llegará al castigo, pero Él no va a dar el brazo a torcer conmigo. Él me amó tanto, pagó un precio tan alto por mí, que no me va a dejar perder. Por eso Él digo, las ovejas que están en mi mano, nadie las arrebatará. Tal vez usted esté viviendo un momento en que su cónyuge ya se fue, en que ya se separaron, incluso ya se divorciaron, pero recuerde que usted tiene un compromiso con esa persona y más poderoso es el que está con usted que el que está contra usted. Y usted dice, yo no soy de los que retrocedo, yo soy de los que tengo fe, y si listo, tocó aceptar esta situación porque no puedo tolerar ciertas condiciones, seguiré clamando, seguiré intercediendo, porque más poderoso es el que está conmigo que el que está contra mí. Que sea la gracia de Dios fluyendo en nuestras vidas. Padre, tú conoces cada persona, cada hogar, cada familia que ha estado atento, Señor, a esta transmisión. Yo te ruego, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo obrando a favor de cada uno de estos hogares. Mira aquellas personas que están en crisis, Señor, en su familia. Mira aquellas personas que a causa de sus pecados han echado a perder su matrimonio, pero que hoy quieren reconocerte a ti como el Señor de sus vidas y hoy quieren recibir esa gracia tuya, Señor. Yo te pido que ahora tú les convenzas de pecado, justicia y juicio y puedan alcanzar tu misericordia. Si tú quieres hoy venir a Jesús, repite conmigo estas palabras y dile: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te abro ahora la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor
y mi único Salvador. Gracias por perdonarme, gracias por darme vida eterna. Toma ahora el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Bueno, ahora estamos al aire, estamos, ya nos volvimos globales, en cualquier lugar del mundo pueden seguirnos, pero nuestra iglesia está ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, nuestra dirección Carrera 14B 45100. En las redes pueden encontrarnos como Iglesia IMED, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Allí estamos como Iglesia IMED. Esperamos nos salude, nos siga y transmita estas enseñanzas con todos sus amigos, familiares y todas aquellas personas que podamos alcanzar para Jesús. Recuerden nuestra transmisión 9:30 y 8 de la noche. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.